Dios te bendiga en esta tarde, de parte del Señor te doy la bendición. Bueno, continuamos con el capítulo 3 de Romanos. En este capítulo vamos a ver 3 puntos esenciales. En primer lugar, bueno, es una continuación del capítulo 2 que habla de los judíos y la ley. En segundo lugar, habla de que no hay justo delante de Dios. Y el tercer punto es la justicia, que es por medio de la fe. Estos 3 puntos esenciales es el que trata el capítulo 3 de Romanos. Así que vamos a darle comienzo ya. Dice así el 3.1: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, dice Pablo, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, esto tiene que ver radicalmente con el pueblo judío, ¿sí? A quien Dios le ha confiado su palabra. En primer lugar, hay una elección, ¿sí? Desde el principio, ¿sí? De quien Dios ha elegido a Abraham como el padre de la fe, de quien ha nacido el pueblo de Israel. Y Dios le ha dado la palabra, le ha dado la Torá, le ha confiado sus profecías, le ha confiado sus mandamientos, le ha confiado los mejores poemas, las mejores manifestaciones de su gloria. Se le ha confiado radicalmente a ese pueblo, el pueblo de Israel. Y Pablo pregunta, ¿de qué aprovecha todo esto? De cierta manera, en mucho, ¿sí? Continúa diciendo, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Esto tiene que ver un poco con la historia de Israel también. Sabemos que Israel ha sido muy infiel a lo largo de toda su historia, inclusive luego los judíos también, ¿sí? Si bien ellos permanecieron fieles a la palabra del Señor por un poco más de tiempo, pero también se han corrompido. Dios lo habla a través del profeta Isaías, de Jeremías, que Jeremías ha vivido, ha sufrido justamente ese tiempo, ¿no? Por eso se lo llama el profeta que llora o el profeta llorón, porque realmente ha sufrido en vida, en carne propia, lo que las profecías anteriores habían hablado acerca de Israel y acerca de Judá. Y vio la opresión del pueblo, y aún vemos en el libro de Lamentaciones, ¿no? Yo lo describo como el primer genocidio judío, ¿no? Vemos cómo el profeta relata, ¿sí? A través de su llanto, su angustia, su tristeza por la ciudad de Jerusalén, cómo sus propias madres comían a sus propios hijos recién paridos, o bebían su propia orina o comían sus propias heces. Vemos cómo la ciudad había sido sitiada y cómo va muriendo, se va secando, ¿sí? A causa de su pecado. Mire lo que causa el pecado, ¿no? El pecado era de haber ignorado a Dios y haber tomado para sí a los otros dioses de las naciones vecinas, y lo lleva al pueblo, primeramente al pueblo de Israel y luego a Judá, a pecar contra Dios, ¿sí? A pecar contra Dios de una manera infame, tremenda. Y el mismo pecado la lleva a la ruina total. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Cuando pecamos, ¿sí? Cuando tenemos ese pecado mascota, ese pecado escondido que nadie lo conoce, que ni siquiera tiene temor de Dios delante de su presencia, porque Dios lo ve todo, ¿sí? Ese pecado nos lleva a empezar a secarnos por dentro, a romper la intimidad con Dios, a alejarnos cada día más de Dios, a perder el verdadero sentido y el poder de su palabra, ¿sí? A desechar la gloria de Dios sobre nosotros, desechar su presencia, desechar su palabra, sus mandamientos, y nos va secando, nos va matando, nos vamos muriendo como si fuésemos una planta recién arrancada. Un día nos habíamos ido de vacaciones y estaba caminando por
por la calle y veo una rama seca y la levanto. El Señor me dice, tomá esa vara, una vara bastante grande, ¿sí? Y el Señor me pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Señor, tengo una rama seca. Me dice, así es la vida de todos aquellos que se alejan de mí, ¿sí? No servirá sino para ser tirada al fuego y ser leña de ellos. Entonces, esto nos quiere decir que cada vez que nos alejamos de Dios por alguna cuestión, nuestra vida se seca como una rama, ¿sí? Lo que se tiene que secar en nuestra vida es el viejo hombre, la vieja naturaleza de pecado, ¿sí? Y ser arrojada al fuego, ¿sí? Cada día, cada mañana debemos tomar esa decisión de cambio, dejar el pasado atrás, dejar la vieja manera de vivir para empezar a vivir la nueva vida que Dios nos ha dado. Y continúa el apóstol así, de esta manera, hablando de que de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y esto de veraz tiene que ver con la identidad propia del mismo Dios. Dios es verdad. Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos filósofos dicen, no, la verdad es relativa, la verdad es absoluta, esto es la verdad. ¿Quién tiene la verdad? No, Cristo es la verdad. Jesús es la verdad. Eso es lo que la filosofía y el mundo no entiende. Buscan verdades en un montón de lugares, en un montón de formas, en un montón de filosofías, en un montón de maneras de vivir, en formas culturales, de cualquier manera. Pero ahí no está la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Él mismo lo dijo, lo dice en su palabra. Entonces dice el apóstol, sea Dios veraz, ¿sí? Y todo hombre mentiroso. ¿Y por qué el apóstol Pablo escribe esto? No, porque está empezando a separar para el tema que viene, ¿sí? Está empezando a separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo mentiroso, la luz de las tinieblas, ¿sí? Está empezando a separar, a mostrar lo que vendrá ahora a continuación. En el 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Para aclarar un poquito, ¿será Dios injusto que da castigo? No, Dios es justo, ¿sí? Porque Él es la propia justicia, ¿sí? La justicia de Dios es veraz, es verdadera. No es como la justicia del hombre, que es una justicia corrupta, una justicia comprada, una justicia mentirosa, una justicia falsa. La justicia de Dios es verdadera. La justicia de Dios, digamos, de alguna forma diciéndolo también, es justa, es verdaderamente justa. No hay otra palabra. La justicia de Dios es justicia verdadera. Entonces, acá pone en la balanza al hombre que se cree justo, ¿sí? Y a aquel que realmente reconoce que por la justicia de Dios uno es injusto. Si Dios es justo, entonces quiere decir que yo soy injusto como ser humano. Acá nos va introduciendo un poquito más profundo el apóstol, empezando a separar primeramente lo bueno de lo malo. Ahora me enfrenta a la justicia de Dios para que vea que yo soy el injusto y que Dios es el justo. En el 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? ¿Sí? Esto tiene que ver un poquito con lo que se manifiesta hoy en día en la cultura de este mundo, ¿no? Dentro de lo bueno siempre hay algo malo, dentro de lo malo siempre hay algo bueno. Esto tiene que ver con la teoría del yin y el yang, que está cada vez más incrustada en la mente de los seres humanos, ¿no? Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Acá no hay términos medios, no hay mezcla de nada, absolutamente de nada. Lo santo es puro, ¿sí? Y lo impuro es abominable. No hay
no hay, digamos, mezcla absolutamente de nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué no decir? Dice, hagamos males para que vengan bienes, si nos están juzgando de todos modos. No, la ley es la que te juzga, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? La ley es la que te va a marcar el parámetro, ¿sí?, de que Dios es verdaderamente justo y que nosotros somos realmente seres injustos. En el 9 ya empieza con el nuevo tema, no hay justos, ¿sí? Un tema muy fuerte para pensar, ¿sí?, para meditar, para escudriñar, para que nos pongamos realmente delante de la presencia de Dios y digamos, Señor, realmente tú eres justo y yo soy injusto. Y este título de este tema es directo, no hay justo. Entonces, es como chocarme con una pared y decir no tengo otro camino más que escuchar, ¿sí? Aquellos que son inconversos, que escuchen, que oigan esta palabra. Y aquellos que nos ha convertido el Señor, que nos ha cambiado, que nos ha hecho nacer de nuevo, prestemos atención. Prestemos atención. Dice en el 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores nosotros que ellos, que los pecadores, que los no arrepentidos? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. No solamente los gentiles, sino los judíos están bajo pecado, ¿sí? Nosotros pertenecemos a los gentiles, las otras naciones, las otras gentes, ¿sí?, las otras generaciones, el otro gen, ¿sí?, tiene que ver con gentes, habla de gen, ¿sí?, la otra genealogía, ¿sí?, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Nosotros fuimos rescatados. Ahora lo vamos a ver más profundo, pero ¿somos nosotros mejores que ellos? Cuando juzgamos, esto tiene que ver con el juicio, el santo juicio que tiene que haber en nuestras mentes. Nosotros somos mejores que los que recién vienen a la iglesia, que recién entran por primera vez al camino del Señor, que empiezan a dar sus pasos. No somos mejores. No somos mejores. Nosotros estuvimos en ese lugar, nosotros estuvimos del otro lado, conocemos bien lo que es el pecado. Y ahora conocemos la palabra de verdad. Entonces nosotros tenemos más peso, ¿sí?, de responsabilidad delante del Señor, ¿sí?, que aquella persona que empieza a dar sus primeros pasos en el Señor, ¿sí? En cuanto a la verdad que conocemos, en cuanto a saber de dónde Dios nos ha sacado y en cuanto a la presencia poderosa de Dios en mi vida. Esto nos hace más responsables delante de Dios a causa de su palabra. Dice en el 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie, absolutamente nadie es justo delante de Dios. Justo quiere decir recto, perfecto, sin mancha, sin pecado, ¿sí?, que ha seguido la escritura y que la ha podido cumplir. Nadie puede cumplir toda la escritura. Y ahora más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Nadie es justo delante de Dios. Nadie se crea santo, perfecto delante de Dios, ¿sí? Porque la escritura dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda. No hay quien entienda, tiene que ver con el entendimiento, con el pensar, con la mente abierta hacia las escrituras de Dios, hacia la palabra de Dios. No hay quien, dice el Pablo, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántas oportunidades durante el día tengo de buscar a Dios y no lo hago? ¿Cuántas veces en el día tengo la oportunidad de encontrarme con el Señor y no lo hago? Vago en mis pensamientos, vago en mis decisiones, vago en desperdiciar el tiempo, no administrar bien el tiempo. También me será contado como pecado. ¿Por qué? Porque Dios quería tal vez en ese momento tener un encuentro personal conmigo y yo se lo negué. Yo le dije, Señor, no quiero, Señor, tengo para pensar en otras cosas, tengo que hacer otras cosas que son más importantes que encontrarme contigo. Tal vez no se lo dije de palabra, pero inconscientemente se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque le estoy negando mi
tiempo a Dios. No hay quien busque a Dios. Lo busqué durante el día, Señor. Ese ratito, ese segundo, ese minuto, que tiene que ver con la eternidad. Lo busqué realmente a Dios. Durante el día me he dado, todos los días me he dado un tiempo. Si sean minutos, sean segundos, sean horas, me he dado un tiempo. A cada uno según su fe, a cada uno según su forma, a cada uno según su carácter. Les he dado un tiempo específico durante el día para buscar a Dios. Y este es el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Desviarse, salirse del camino, salirse de la palabra, esquivar la palabra de verdad, ¿sí? No amar la palabra de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No quieren ser útiles. Y ser útil en la mano del Señor significa estar delante de su presencia para vivir en su gracia y para caminar en el poder de su gloria. Ser un verdadero instrumento de Dios para su gracia. Una gracia de salvación que otros hoy no tienen a causa de que yo no predico, a causa de que yo no enseño, a causa de que yo no discipulo, a causa de que yo no busco a Dios en mis tiempos libres, en el tiempo que me es dado durante el día, para que yo aproveche de su presencia y para que Dios me use como instrumento fiel para su gloria. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ven lo que dice la Escritura? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es lo que hablábamos en la charla pasada, ¿no? ¿Qué intención está detrás del corazón cuando hago las cosas? Esa intención es la que va a ser juzgada. No hay quien haga lo bueno. Lo bueno procede de Dios. Lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Lo bueno es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No hay bueno. Entonces acá me está exponiendo, ¿sí?, lo que está dentro del corazón. El Espíritu Santo vino para mostrar el pecado del hombre, para mostrar lo que está dentro. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, mostró lo que estaba dentro. Y dijo, Osvaldo, mira, esto es lo que está dentro. Y aún sigue mostrando cosas que están escondidas y que yo no conozco, ¿sí? Esto es lo que está dentro. Por esto no podés proceder, por esto no podés avanzar, por esto no podés tener paz, por esto no podés tener gozo, por esto no... Es lo que está adentro, lo que está escondido, lo que todavía no salió a luz. Eso el Espíritu Santo lo saca afuera y me lo muestra, me lo revela, lo saca a la luz. Dice, por eso dice la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todavía estamos en proceso de salvación, ¿sí? Y continúa diciendo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Sepulcro. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Cuando vas al cementerio a visitar a tu pariente que ya está muerto, solamente están su cuerpo, sus cenizas, está la tumba, el nicho, lo que sea. Vas a ver a alguien muerto. Y dentro de ese cajón, dentro de esa tumba, hay un cajón y dentro del cajón hay podredumbre, hay un cadáver, hay algo que no tiene vida. Dice, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. Lo que sale de sus bocas, dice, es podredumbre, es muerte, no es vida. Es lo contrario a lo que Dios nos da, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo contrario. Por eso Jesús dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, son monumentos, pero por dentro están llenos de muerte. Y acá el apóstol lo vuelve a repetir. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su lengua está llena de maldición y de amargura. Mire todo lo que hay debajo de la lengua. Sí, el apóstol Santiago lo habla muy bien, ¿no? La lengua, sí, es un miembro, un más chico de los miembros, y es el más indomable, ¿no? Es el que puede encender un fuego en medio de un bosque. Es tremendo. La lengua es tremenda. ¿Sí? Iglesias se han dividido a causa de la lengua, a causa del chusmerío. ¿Sí? Familias enteras están peleadas, están desordenadas, ¿sí? En la rebelión, en la falta de perdón, en el odio, en el rencor, a causa de la lengua. Las vidas son destruidas a causa de la lengua, de lo que se dice. Yo me convierto en un homicida cuando hablo de mi hermano, cuando hablo mal de mi hermano, por mi lengua, por lo que está dentro de mi corazón, dentro de mi mente. Cuando pienso mal de mi hermano o de mi pariente, ¿sí? Lo estoy matando en cierta manera. Me estoy convirtiendo en un homicida. ¿Por qué? Porque lo que pienso es lo que luego voy a lanzar con la lengua. Veneno de áspid, dice, está debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Maldecir, decir mal, desearle mal a alguien. ¿Sí? Dice, está llena de amargura. Cuando tomamos o comemos algo amargo, se siente en nuestras papilas gustativas y nos da una reacción que no nos gusta. A todos nos gusta lo dulce, tal vez, ¿sí? Nos causa placer, ¿sí? Hasta puede ser adictivo también. Pero cuando comemos algo o tomamos algo amargo, nos causa una reacción en contra de lo que estamos comiendo o bebiendo. La amargura hace que los demás nos rechacen. La amargura se nos nota en el rostro, la amargura se manifiesta y hace que causemos división, ¿sí? O que estemos solos a causa de nuestra amargura. ¿Sí? Y sigue, continúa el apóstol. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto es lo que está dentro del corazón del hombre. El pecado, ¿sí? Es lo que causa el derramamiento de sangre. Hoy vivimos en una sociedad totalmente violenta, derramadora de sangre y llena de pecado. ¿Por qué? Porque no conocen el camino de la paz. Y voy a hacer una autocrítica, ¿sí? Porque los que conocemos el camino de paz no hemos salido por las calles a predicarles. Nos hemos encerrado en nuestras iglesias y nos hemos predicado a nosotros mismos, nos hemos engordado a nosotros mismos. Pero sin embargo, aquellos que salen a predicar afuera por las calles son los que comparten el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la paz. Ellos lo único que conocen es su pecado y el derramar sangre. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios de transmitir el mensaje de salvación, de transmitir el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación. Y esto no es justificación para ningún cristiano. No, que soy viejo, que no tengo salud, que no puedo, que no tengo tiempo. No hay justificación. Cuando queremos hacernos tiempo, nos hacemos tiempo. Y este es el tiempo, ¿sí? De ir y predicar a los que están en la calle derramando sangre. ¿Por qué? Porque por algo Dios cerró todas las iglesias. Hoy predicamos por medio de los medios de comunicación. Estoy haciendo una autocrítica. Por los medios de comunicación, claro, es fácil. Tenemos contacto con el otro. Pero cuando tenemos contacto con alguien, es necesario predicarle el Evangelio de la paz. Predicar el Evangelio
importa si es lindo, si es feo, nosotros no sabemos a quién Dios va a salvar, a quién Dios quiere salvar. Nosotros no somos quienes para decir este se salva, el otro no. Dios, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros, en medio de los hombres, salvó a los pecadores, no a los que se creían que ya tenían el cielo ganado, no a los lindos, tal vez, no a los grandes que tenían títulos o que les predicó a todos los que necesitaban de Él. Y hoy todos necesitan de Jesucristo. Hoy todos necesitan de Jesucristo. Sea quien sea. Sea quien sea. La otra noche me quedé cuidando a mi mamá en el hospital. En la guardia se tuvo un infarto. Y me puse a hablar con los policías. Y se iban turnando. Y cada uno que venía le hablaba del Señor. Otros no creen, pero la semilla es largada. Aprovechemos la oportunidad de cuando estamos con una persona, sea quien sea, de predicarles el Evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque si no, nos será contado como un pecado, de no compartir lo que nosotros por gracia hemos recibido. Y sigue el apóstol diciendo en el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es importantísimo. No hay temor de Dios. Ni siquiera los hijos de Dios tenemos temor de Dios cuando caemos en pecado. Decimos, Dios, no te necesito. Descartamos a Dios como si ya tuviésemos el cielo ganado por ser nosotros. Yo soy quien soy, por eso ya está, no necesito de Dios y no tengo que tener temor de Dios. Y por eso hago lo que quiero. No, hay que tener temor de Dios en cada segundo de nuestras vidas. El temor de Dios tiene que ir delante de nuestra frente, de nuestros pensamientos. Tiene que haber temor de Dios. Hoy la sociedad está como está porque no hay temor de Dios. Hoy la iglesia está como está porque no hay temor de Dios. Nos olvidamos del temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría me lleva al conocimiento de Dios. No conocemos a Dios porque no somos sabios. Y no somos sabios porque no tenemos temor de Dios. Esta es la regla. No conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Por tanto no le tenemos temor. Y pasamos a hacer lo mismo que los pecadores, que los que no creen en Dios. Ellos no tienen temor de Dios porque no conocen a Dios. No nos volvamos atrás. Volvamos a las sendas antiguas, ¿sí? A las sendas de la verdadera palabra de Dios, del verdadero evangelio. Y continúa el apóstol en el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Quién no ha mentido una vez? Todos hemos mentido una vez. Y por lo tanto, somos mentirosos. No, pastor, pero una mentira blanca, una mentira chiquita. No hay mentiras blancas, no hay mentiras chiquitas. La mentira es mentira y es pecado. Porque la ley dice, no mentirás, por tanto es pecado. Y si pecaste mintiendo, sos un mentiroso. No soy un mentiroso porque mentí una vez. Sí, sos un mentiroso porque mentiste una vez. ¿Y sabes por qué? Te hago una pregunta. El homicida, porque la ley dice no matarás. El que mata es un homicida. El homicida, ¿cuántas veces tiene que matar para ser homicida? 5, 10, 100, ahí es un homicida. No, con que mate una sola vez ya es un homicida, ha matado, ha quebrantado la ley. Así que por lo tanto, si mentiste una vez, eres un mentiroso, quebrantaste la ley, en todo su contexto, toda la ley, porque el que falla en una coma de la ley, quebranta toda la ley. Entonces,
¿Quién está fuera de pecado? ¿Quién está libre de pecado? Nadie está libre de pecado. Todos hemos sido y nacimos pecadores y todos hemos quebrantado la ley de Dios. Así que toda boca se cierra delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo y la ley dice: no matarás, no mentirás, no hurtarás, no codiciarás los bienes ajenos, no desearás la mujer de tu prójimo, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces tomamos el nombre de Dios en vano? Ay, Jesús esto, Señor lo otro. Estamos todo el día así quejándonos, nombrando a Dios, el nombre de Dios, lo estamos tomando en vano. Eso también es pecado, eso también es quebrantar la ley. Y la ley nos dice que es pecado. Entonces la ley nos marca lo que es pecado para nosotros. Y mucha gente pecó sin conocer la ley, o peca sin conocer la ley de Dios. Pero hay una ley puesta en los corazones de los hombres que dice lo que es bueno y lo que es malo, que me dice lo que es mentira y lo que es verdad, que me dice si matar es bueno o es malo. Hay una ley en el corazón y hay una ley también social que dice que matar es malo, que lleva una condena. Entonces, si aún la ley de los hombres, siendo injusta y corrupta, me dice que matar es malo y lleva una condena, ¿cuánto más la ley de Dios si yo pienso mal de mi hermano? Porque Jesús dijo: ustedes dicen no matarás, y no matar físicamente, pero si trataste o pensaste en tu interior como que tu hermano es un tonto, o se lo dijiste, ya has cometido un homicidio en tu corazón. Solamente Jesucristo pudo cumplir toda la ley, porque Él es sin pecado. Y ahí toda boca se cierra. ¿Quién no quebrantó la ley de Dios? ¿Quién no pecó contra Dios? El que esté sin pecado, dice Jesús, que arroje la primera piedra. Y pasamos al último título, el último tema de este capítulo, que dice: la justicia es por medio de la fe. Fuerte. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia. Cristo es la justicia de Dios, ¿sí? Testificada por la ley. La ley misma da testimonio de Jesucristo. Y por los profetas anunciaron la venida de Cristo, que es la justicia divina. Continuamos: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y acá vale hacer una aclaración: la justicia de Dios, que es Cristo mismo, por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, esta frase, la fe en Jesucristo. Jesucristo mismo se hizo fe y se plantó en nuestros corazones para que le creamos a Él, siendo justicia divina. Y te lo voy a plantear así, de esta forma, te lo voy a aclarar. Dice: Jesucristo se hizo fe para que nosotros le creamos. Cuando el pastor da su voz, sus ovejas la oyen y reconocen su voz, ¿sí? Y sus ovejas le siguen. Bien, ahora, cuando yo era pecador, ¿cómo conocí la voz de Dios? ¿Cómo reconocí el llamado de Dios? ¿Cómo sabía que era Dios el que me estaba llamando? Porque Él se hizo fe en mí para que yo le crea a Él. ¿Amén? Él se hizo fe en mí para que yo le crea a Él. ¿Por qué? Porque mi fe natural cree en tantas pavadas, en tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios, y que esa fe natural no me alcanza para la salvación. Entonces fue necesario que Jesucristo también se haga fe en mí para que al oír su voz yo le crea y le siga. Amén. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Él llama a quien ve.
soy yo, dice Jesús, el que los llamó a ustedes. No ustedes me buscaron a mí, ustedes no me buscaron a mí. Fui yo el que los buscó a ustedes. Para hacerlo. Jesucristo me vio en medio de las tinieblas, puso su mirada, me llamó, me iluminó con su palabra y me trasladó del mundo de las tinieblas al reino de luz, al reino, a su propio reino. Fue Él el que me cogió, el que me sacó del lugar de pecado, del lugar de muerte y me dio vida eterna. ¿Sí? Y vida en abundancia. Tengo vida, ¿qué más quiero? Hoy estoy vivo. No importa si como, si no como, si tengo para vestirme, no importa. Eso es terciario, no. Es efímero, no importa. Lo importante es que hoy estoy vivo y hoy puedo alabar y adorar a Dios. Mirar al cielo, mirar al sol y decir gracias Dios por este día, porque tu gloria se ha manifestado, tu misericordia se ha renovado. Eso es lo importante. Si hoy estás escuchando este mensaje es porque estás vivo, y si estás vivo es por la misericordia de Dios, porque Dios te amó y Dios dijo: te doy un día más de vida, porque bien podías no haber despertado. Dios es tan grande y tan misericordioso que nos regaló un día más de vida, una oportunidad más para glorificarle, para creer. Lo único que tenemos que hacer es creer. No hay otra forma. Solamente creer. ¿Qué más nos pide hacer? Arrepentimiento y fe. Creerle a Él. Es tan sencillo, pero tan difícil. Difícil ¿por qué? Porque tenemos estructuras en nuestra mente. Difícil ¿por qué? Porque creemos más en lo que nosotros hacemos, en lo que vemos, que lo que nos dice el Señor quiere. Difícil ¿por qué? Porque no creemos en la gracia de Dios. Difícil ¿por qué? Porque no vemos su poder, su gloria. Difícil ¿por qué? Por cuestiones humanas, por cuestiones de la mente, porque cuestionamos a Dios. No creemos porque cuestionamos a Dios. No creemos por nuestra falta de fe en Dios. No creemos que somos más carnales que espirituales. ¿Por qué Dios me va a bendecir? Yo no me merezco nada. Sí, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque te amó. Simplemente. No tenés que hacer nada. No tuviste que hacer absolutamente nada para ser salvo. No tenés que hacer nada para que Dios te ame. Dios te ama y punto. No te tenés que mover a la derecha, ni a la izquierda, ni saltar. No tenés que nada. No tenés que tener un gran ministerio. No tenés que tener 50.000 likes. No, absolutamente nada. Dios te ama. Sencillo. Ahora tenés que creer que Dios te ama. Y ahí vas a sentir y ver el verdadero poder de Dios en tu vida. La verdadera manifestación del poder de Dios en tu vida. Cuando le crees. ¿Quiénes fueron sanados? Los que creyeron. ¿Quiénes fueron liberados? Los que creyeron. ¿Quiénes fueron salvos? Los que creyeron. Los que creyeron. No los incrédulos. ¿Cuántos incrédulos hay dentro de las iglesias? Gente que no cree. Ah, no, yo no creo en esta palabra. Yo no creo que Dios pueda hacer esto en mi vida. Incrédulos. Eso es lo que son incrédulos, porque no han creído. No han creído. Muchos me conocen y saben que hace más de 2 años y medio de atrás yo estaba cuadripléjico en una cama a causa de una fisura en el lóbulo temporal izquierdo. Después voy a contarle bien el testimonio. No podía moverme. Me agarraba una parálisis y terminaba 4 o 5 días en cama. Paralítico. Y hoy miren, le creí al Señor. Le creí. Simplemente creer. ¿El diablo se va a levantar? Sí, se va a levantar. ¿Vas a tener dificultades? Sí, vas a tener dificultades. ¿Sí? Y tal vez más de los que tiene la gente en el mundo. ¿Te va a costarla? Te va a costar mucho. Te va a costar la vida seguir a Cristo. Nacimos para morir en esta vida.
pero para vivir en el Señor. No pienses que tu vida va a ser color de rosa, que todo va a estar lindo y que nada. En medio de las dificultades, en medio del peligro, ahí es donde ganás la batalla. ¿Y cómo la ganás? Gozándote, sabiendo que Dios te ama. Simplemente eso te va a traer gozo a tu vida. Cuando mires para arriba, al cielo, y veas que el sol salió sobre tu cabeza, te vas a dar cuenta que Dios te amó. Simplemente con ese acto. Porque estás vivo, porque te levantaste. No importa lo que, como decíamos antes, no importa si tenés o no para comer. Dios te va a proveer de todo. ¿Por qué? Porque Él te ama. Ustedes siendo padres, saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en el cielo os dará todas las cosas y os dará el Espíritu Santo. Pero le creemos a Dios. Le crees a Dios. Crees en su palabra. Crees lo que Él te dice. Ahí está el secreto. La semilla de la fe. Creerle a Dios. Es creer. Y punto. No hay vuelta. O se cree o no se cree. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué? Por una cuestión de fe. Porque no creo. Tengo que pasar un proceso, sí, es necesario pasar por el proceso. Pero el proceso se pasa con fe. Y cuando tengo fe, cuando le creo al Señor, lo paso con gozo en medio de las dificultades. Continuamos. En el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el versículo central de este capítulo, al igual que el 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, acá lo dice muy claro, todos pecaron, dice, y están todos destituidos de la gloria de Dios. Y esto me remite a recordar a Adán cuando estaba en el paraíso. Él estaba revestido de la gloria de Dios. No estaba desnudo. No estaba desnudo, estaba vestido de su gloria. Porque fue creado a la imagen de Dios, conforme a su imagen y semejanza. Dios está lleno de gloria. Así que por lo tanto Adán fue creado a su imagen y semejanza, como dice la Escritura, y estaba revestido de gloria. Pero cuando pecó, quiso reemplazar esa gloria con hojas. Con hojas. Nosotros queremos reemplazar la gloria de Dios con actos humanos, con estrategias humanas. Mire qué fuerte que es todo esto. Este capítulo es fuertísimo. Nos habla de las bajezas humanas que quieren reemplazar la gloria divina, que quieren reemplazar el poder del Espíritu Santo en las iglesias. No necesitamos más al Espíritu Santo, necesitamos nuestras estrategias. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer un montón de cosas. Pero relegamos al Espíritu Santo, lo dejamos a un costado. No queremos que Él intervenga. No, ahora va a ser la oración de fe y va a ser salvo. No, va a ser salvo si el Espíritu Santo interviene. Va a ser salvo si el Espíritu Santo quiere. No porque nosotros lo digamos. No porque nuestras estrategias, nuestros planes, nuestros proyectos para la iglesia sean súper modernos o sean grandes. No. Dios hundió el Titanic, el grande más barco del mundo. Y Dios puede hundir tu Titanic si Él quiere. Porque al Espíritu Santo no se lo reemplaza. Al Espíritu Santo no se lo rechaza. Al Espíritu Santo no se lo contrita. Le guste a quien le guste. Esto es así, es verdad. ¿Sí? Si reemplazaste al Espíritu Santo por tus planes, tus estrategias, si lo reemplazaste por el dinero, Él va a hundir tu barco. Tenelo por seguro, hasta que aprendas que al Espíritu Santo no se lo reemplaza por nada. Y ahí está la gracia de poder comprender
porque dependemos pura y exclusivamente de Dios. Pura y exclusivamente de Dios. Continuamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Muchos te cobran entrada, muchos te cobran un montón de cosas. Muchos te cobran para venderte una salvación falsa. Dios no te cobró absolutamente nada. Dice que es gratuita la salvación. Ah, no, pero si es gratis puede tener alguna falla. Yo tengo que pagar por algo. No. Lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque no hay mérito ninguno en tu vida ni en mi vida para ser salvos. No merecíamos el castigo eterno. Pero sin embargo, hemos recibido por gracia la salvación inmerecida y gratuita por parte de Jesucristo. Dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y esto tiene que ver en medio de Israel, ¿sí? Donde se encontraba el sumo sacerdote y podía ofrecer los sacrificios, ¿sí? Y estaba cubierto el tabernáculo, ¿sí? Con una tapa, y adentro estaba la ley, y los pecados eran cubiertos, ¿sí? La ley me habla de pecados. Los pecados estaban cubiertos, los pecados del pueblo eran cubiertos por la sangre de un animal y eran pasados por alto. Ahora nuestros pecados ya no son pasados por alto. Nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados son erradicados de nuestra vida. Porque lo que antes hacíamos disfrutando con placer esos pecados, ahora los rechazamos, tenemos asco. Entonces ahí vemos un cambio radical en nuestra vida, un cambio que Dios hizo, no que nosotros hicimos. Ha pasado por alto los pecados pasados para una redención futura. Aquellos que vivían bajo la ley, sus pecados han sido pasados por alto, pero nuestros pecados fueron perdonados para siempre, todos nuestros pecados. Por eso nuestra responsabilidad de vivir como verdaderos hijos de Dios, no como quienes dicen ser hijos de Dios. Hay una redención, el pagar el precio de nuestra salvación. Es comprar a alguien que estaba cautivo, que estaba esclavizado. Jesucristo pagó con su sangre nuestra redención, nuestra liberación, nuestra salvación. Éramos esclavos, estábamos muertos, mas ahora estamos vivos y libres por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y acá empieza el apóstol hablando de la redención. Lo vamos a ver en los siguientes capítulos cómo se desarrolla todo esto. Y continúa diciendo: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora es el tiempo de la salvación. Este es el día de la salvación, dice el Señor. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y el que justifica. Nosotros somos los pecadores y los que necesitamos ser justificados. Pero Él es el que justifica a los que creen en Él. Él hizo todo. No pensemos que porque hacemos algo vamos a ser salvos. No. Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Y su sacrificio fue una sola vez y para siempre. No necesita ser renovado. ¿Sí? Como los católicos que hacen su misa, ¿sí? Y lo digo con conocimiento porque estuve estudiando para cura, renovando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario
en forma incruenta todos los días en el sacrificio de la misa, porque no fue válido una sola vez, sino que tiene que ser renovado todos los días. Cuando la Escritura dice que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue una sola vez y para siempre, ya no necesita renovación. Solamente el sacrificio de Cristo fue válido para la salvación de todos los seres humanos que han de ser salvos de todos los tiempos. No necesita renovación. No necesita renovación. Fue solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario el que bastó saciar su justicia divina. Y continuamos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. Somos justificados por fe, por haber creído en el Señor. Solamente por eso. Jesús, cuando empezó su ministerio, en Marcos 1:15 lo puede leer, dice: arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentimiento y fe. Esto nos demanda el Señor todos los días de nuestra vida. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley se confirma por la fe en el Señor. Sabemos que por fe hemos sido salvos, no una fe nuestra, sino la fe misma de Jesucristo manifestada en nuestros corazones para poder oír su voz, el llamado a la salvación. Y esa misma fe en Cristo nos hace justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, delante de su presencia, para ser llamados a la salvación a la eternidad. Y esto me dice que realmente yo he pecado, que realmente yo soy un pecador. ¿Sí? La fe en Cristo, la redención de Cristo, la justificación que Cristo hace sobre mi vida, me dice que yo soy un pecador y que necesito salvación, que necesito arrepentirme todos los días de mi vida y que necesito cada día más de Dios, cada día más de Dios, que no necesito más de mí, que no necesito más de mi jactancia, que no necesito más de mi orgullo, de mi persona, necesito cada día más de Dios. Y ahí está la gracia que fluye en nuestra vida, la gloria divina del Señor, su presencia gloriosa, al saber que Él nos redimió cuando éramos pecadores, que Él pagó el precio por nuestra salvación y nuestra liberación, y que nada pudimos hacer a favor de nuestra salvación. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección, y que ese poder que ha salido de la cruz, que ha salido de la resurrección de Cristo, me alcanzó a mí hoy en estos días. Así que hasta aquí el capítulo 3 de Romanos. Espero que te haya servido, ¿sí? Y que el Señor haya manifestado su gloria en tu vida. Te bendigo en esta hora y nos encontramos el próximo sábado por este mismo canal, ¿sí? A las 6 de la tarde, como todos los sábados, continuando con este libro maravilloso que es el libro de Romanos. Dios te bendiga, ¿sí? Y te bendigo desde aquí, desde San Justo, Buenos Aires, donde quiera que estés, desde el lugar donde nos mires, ¿sí? Aprovechá la salvación, aprovechá llevar el mensaje de salvación, el Evangelio de la paz, de reconciliación, ¿sí? A otros que no conocen al Señor. Dios te bendiga.